Queridos, yo quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Y doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque lo que hoy día nos compartía nuestro hermano Juan Carlos tiene que ver precisamente con lo que yo hoy día quiero compartir también con ustedes, ¿no? Así que gracias a Dios por eso, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y fíjense en el capítulo 10, yo quiero que leamos algunos versículos. Yo he titulado este sermón Tienen que saber, ¿no? Hay una canción incluso, me parece que es de Steve Green, Tienen que saber. Miren, no la traje porque podríamos haberla escuchado. Pero bien, usted la puede ubicar, ¿verdad? Y escucharla. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que más o menos es a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de sus 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por este momento de poder disfrutar en comunión juntos, Señor, en este lugar apartado y consagrado, Señor, para el culto, Señor, a tu nombre. Dios mío, es un domingo como muchos otros. Sin embargo, Padre Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que sea un domingo especial, profundo, Señor, como nunca antes lo hemos experimentado, de modo que tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, puedan revelar a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, aquello a lo cual tú nos has llamado, tu propósito para nuestra vida. Tú sabes, Señor, en la condición que hoy estamos. Yo te ruego por cada corazón presente en este lugar. Señor, tú conoces la razón del por qué están aquí hoy. Tú conoces la motivación que ha habido en nosotros para estar aquí esta mañana.
Tú eres un Dios de propósito, Señor, y en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre Santo, que tú obres en nuestra vida en esta mañana, Señor, no para almacenar información, sino para ser confrontado en la intimidad de nuestra vida, Señor, para vivir el Evangelio conforme a lo que a ti te agrada y conforme a tu voluntad. Que nada interrumpa, que nada interfiera, en el nombre de Jesús, Señor, la exposición, la meditación y la lectura de tu palabra, Padre Santo, y que todo sea para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, porque solo tú eres el Dios verdadero. Señor, a ti te amamos y te servimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje que relata un hecho, es una narración, es una historia, ¿no? Y la verdad que uno podría seguir leyéndolo porque lo que viene más adelante es igualmente precioso. Es cuando Pedro se junta finalmente con Cornelio en la casa, ¿verdad? Y suceden cosas hermosas, lindas. Sin embargo, yo quisiera, a modo de introducción, compartir algunos pensamientos y vamos a avanzar, ¿verdad?, después de manera más focalizada. Como les decía, ¿verdad?, yo he puesto como título a esta reflexión, tienen que saber. Fíjense que el libro de los Hechos es un libro que fue escrito, usted sabe, por Lucas, y la verdad que es una sola unidad junto al Evangelio de Lucas. Es un examen exhaustivo que hace, si usted lee los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas, se va a dar cuenta que es una recopilación exhaustiva, detallada, documentada que hace Lucas, el médico, que es amigo de Pablo y que acompaña a Pablo en algunos viajes misioneros, sobre los sucesos que ocurrieron, ¿verdad?, en la vida de Jesús, en la vida de la comunidad de esa región del mundo. Y el libro de Hechos está precisamente escrito, desarrollado por este hombre, por Lucas, que esperamos en el Señor algún día conocer, ¿no?, junto también a Pedro y a Pablo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿no? Y bueno, lo interesante es que el relato de Hechos, y hay coincidencia en los teólogos y en los autores, muestra precisamente cómo el Espíritu Santo llega a la vida de la iglesia, se comienza a formar la iglesia y comienza a esparcirse el Evangelio, ¿no?, en toda esa región. Usted encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por ejemplo, esa manifestación en el día de Pentecostés, ¿verdad?, cómo irrumpe el Espíritu Santo, ¿verdad?, y cae en aquellos que estaban orando y esperando, según las instrucciones de Jesús, eran 120, y comienza a difundirse el Evangelio, ¿verdad?, y los apóstoles, los discípulos empiezan a predicar con denuedo. Aparecen obviamente las inevitables consecuencias en términos de resistencia, de persecución, pero uno puede ver en la secuencia, ¿verdad?, del libro de los Hechos, cómo el Evangelio se va transmitiendo, cómo va avanzando el reino de Dios, cómo las personas empiezan a escuchar, ¿verdad?, la predicación y empiezan a convertirse, se convierte en 3.000, se convierte en 5.000, se convierte uno, ¿verdad?, el etíope, ese uno que después lleva el Evangelio, ¿verdad?, a un sector geográfico de la tierra, producto, ¿verdad?, del mover del Espíritu Santo. Y lo que yo quisiera compartir con ustedes, como número uno, ¿verdad?, traje una transparencia, es que precisamente uno puede advertir en este libro de los Hechos y en el relato que hemos leído que es Dios mismo quien está liderando este proceso, esta difusión, esta acción, esta estrategia, no sé cómo denominarlo, ¿verdad?, que tiene que ver con la divulgación, con la predicación del Evangelio. No hay, si usted se fija, no hay esta intervención, ¿verdad?, humana, si es que Dios mismo es el protagonista. Fíjense que cuando uno lee estos primeros versículos del capítulo 10, usted puede entender, vuelva a los primeros versículos de este capítulo 10, de que este hombre Cornelio, ¿verdad?, un romano piadoso y temeroso de Dios, ¿verdad?, es recibida su oración, ¿no? Es recibida su oración delante de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y fíjense que después vienen instrucciones que el ángel le da a Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ¿no? Es decir, el ángel orienta, guía, ¿verdad?, a Cornelio lo que debía hacer.
Fíjense, en el versículo 19 y 20, es el Espíritu de Dios que también le da instrucciones a Pedro. Le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Podemos advertir, queridos, entonces, ¿verdad?, que en la extensión del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad?, la difusión de las verdades de Dios, es algo que a Dios le interesa profundamente. Es un compromiso, ¿verdad?, desde el primer momento en que entra el pecado en el género humano. Es decir, uno puede advertir, ¿verdad?, que esta práctica de difundir, de compartir el Evangelio, de alcanzar a otros que no conocen a Jesucristo, de establecer, ¿verdad?, prioridades, estrategias, necesariamente es un tema para Dios. Este relato nos muestra, ¿verdad?, cómo el Evangelio estaba llegando a aquellos que no eran judíos, porque Cornelio era un centurión romano. Y uno de los problemas que había precisamente era cómo entender que el Evangelio también era necesario para aquellos que no eran judíos. Pero la proactividad, el protagonismo, ¿verdad?, es de Dios mismo. Y eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, id y haced discípulos, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todo lo que yo os he mandado, ¿verdad?, refleja y revela que este acto de hablar de Él, este acto de enseñar de Él, este acto de predicar de Él, ¿verdad?, es algo que a Él lo compromete y le interesa profundamente. Si hay alguien que está realmente interesado, ¿verdad?, en que se conozca el Evangelio, es Dios mismo. Usted me podrá decir, bueno, es como obvio esto. Lo que pasa, queridos, es que nosotros muchas veces, la mayor de las veces, no logramos entender lo que significa desde la perspectiva de Dios la importancia de compartir el Evangelio, la urgencia de compartir el Evangelio, de entender, ¿verdad?, que está dentro del propósito principal de Dios, de modo que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense que uno lo puede ver incluso en la propia vida de Jesús. Mire, abra su Biblia en Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, del versículo 35 en adelante. Marcos 1, del 35 en adelante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de Jesús. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y miren la respuesta de Jesús en el versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Miren, en el capítulo 4, ahí mismo de Marcos, capítulo 4, si usted se fija, ¿no? Dice, es el sembrador, es el que siembra la palabra. Es decir, había una urgencia en Jesús por sembrar esa palabra. Y si bien había muchos que lo seguían, había muchos que lo esperaban, había muchos que querían estar con él, había un sentido de urgencia. Tengo que ir a otras aldeas, tengo que predicar, para esto he venido. Y uno puede advertir, ¿verdad?, que esa urgencia es la que Jesús, de alguna forma, quiso transmitir a su iglesia. Id y haced discípulos. Enseñen todo lo que yo les he mandado. Por consiguiente, cuando vemos el relato de Cornelio, es ni más ni menos que exactamente el mismo principio, ¿verdad?, donde aparece este ángel y donde le indica, ¿verdad?, a Cornelio, porque las oraciones de este pagano o de este incircunciso, ¿verdad?, o de este hombre, ¿verdad?, que no era judío, hacía delante de Dios. Y esa urgencia y esa necesidad y esa proactividad es la que también Dios quiere para su iglesia. Cada versículo que uno encuentra en la palabra de Dios,
cada versículo. Miren, en Lucas capítulo 10, versículo 1, ¿verdad? Son algunos ejemplos que yo les quiero compartir. En Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él elige 70 y los envía de 2 en 2. Pero fíjense el detalle, dice que los envía a aquellos lugares donde él iba a ir. Es decir, él tenía la película clara, tenía la estrategia y entendía que los suyos debían predicar, pero conforme al diseño, al propósito, ¿verdad? A la dirección de él. Y es eso lo que pasa en Cornelio. Dios está obrando en la vida de este hombre romano y Dios está obrando, ¿verdad?, en el corazón, en la mente y en la vida de Pedro. Ambos individuos absolutamente distintos, radicalmente opuestos, con historias de vida, ¿verdad?, y con origen absolutamente contradictorios, opuestos, diferentes. Uno, ¿verdad?, bajo un sistema político, militar, ¿verdad?, formado en la idolatría, formado en el paganismo, y otro, ¿verdad?, un judío de nivel medio bajo, ¿verdad?, con una formación más bien rústica y pescador, y que vive la experiencia, ¿verdad?, en su vida de conocer al Hijo de Dios. Dos vidas totalmente diferentes, opuestas, radicalmente opuestas. Pero ¿cuál es la coincidencia en ambos? La manera en que Dios, a través de su Espíritu Santo, los está reuniendo e está influyendo y está generando las condiciones porque uno debía recibir y el otro debía dar. La obra de la iglesia, la difusión, la predicación del Evangelio es un tema para Dios. A Dios le importa profundamente a aquellos que no le conocen. A Dios le importa profundamente a aquellos que claman en sus vidas por conocer una solución y una esperanza para sus problemas y sus crisis. A Dios le importa, le interesa, lo vimos en la vida de Jesús. No puedo quedarme, tengo que ir a otras aldeas. Ellos tienen que saber, tengo que predicar. Y en este texto, ¿verdad?, donde aparece Cornelio, donde teológica y sistemáticamente nosotros podemos ver cómo avanza la iglesia y cómo el Espíritu Santo lidera, ¿verdad?, este movimiento, podemos comprender este principio. A Dios le importa a aquellos que hoy día sufren y no le conocen. A Dios le interesa a aquellos que están a tu lado y que no conocen el Evangelio. A Dios le importa. Dios te ha colocado en un lugar con determinadas relaciones interpersonales, humanas, porque Él tiene la expectativa, ¿verdad?, de que esos que están a tu lado y que no le conocen, pueden conocerlo a través tuyo. Porque es un tema para Dios. Es un tema. Y ese sentido de urgencia es el que la iglesia ha perdido. Porque no logramos comprender ni entender que ese Espíritu Santo, ¿verdad?, que aparece de manera magistral, portentosa, milagrosa en este libro de los Hechos, es el mismo Espíritu Santo que hoy día vive y reside en tu corazón. De modo que esta urgencia, de modo que esta prioridad, de modo que esta iniciativa y proactividad de Dios para alcanzar a otros, aún permanece, aún está. Ya no están los Pedros, no están los Pablos, no están los Juanes, pero están los Guillermos, están las Rosas, están las Marías, están los Davíes. Otro tiempo, otra generación, otra sociedad, otra cultura, pero en Dios está el mismo interés y la misma pasión por compartir su palabra, el Evangelio, a aquellos que no le conocen. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, es que Dios, uno puede apreciar en este relato, no es indiferente en absoluto al clamor de un corazón sincero. Fíjense que Cornelio, como ya se los he dicho, no era judío, era un soldado romano y en el contexto sociocultural era considerado como un hombre impuro, inmundo, incircunciso. Fíjense, ahí mismo en el relato del capítulo 10, vean el versículo 28, vuelva
a Hechos 10:28 y uno puede apreciar, ¿verdad?, la opinión que había respecto de aquellos que no eran judíos. En el 10:28, ¿verdad?, es Pedro quien lo está diciendo. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjense, después encontramos esa expresión, ¿verdad?, cómo aparece definitivamente el prejuicio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Sin embargo, lo que había en el corazón de este hombre era suficiente para alcanzar la misma presencia de Dios. Miren, el Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí aparece este segundo principio, ¿no? No solo está la urgencia de Dios, no solo está el liderazgo de Dios, no solo está el interés de Dios por alcanzar, por que se predique su palabra para que otros conozcan, sino que además lo que vemos acá es este principio sine qua non, ¿verdad?, que muchas veces nos cuesta entender. Dios atiende el ruego y la petición y la necesidad de un corazón contrito y humillado. Salmo 51. La condición, ¿verdad?, para acceder a la gracia y la misericordia de Dios es precisamente esa condición del corazón. Dios dice en su palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí vemos un hombre, ¿verdad?, como Cornelio, que no calificaba. Un hombre, ¿verdad?, que no conocía probablemente el Antiguo Testamento, no conocía la Torá. Un hombre que no participaba en las sinagogas. Sin embargo, era un hombre respetado, era querido. Era un hombre piadoso, era un hombre bueno. Pero creía en este Dios. Y a tientas, sin conocer, ¿verdad?, el Evangelio en profundidad tal vez, recién se estaba revelando, ¿verdad?, este evangelio maravilloso. Este hombre, ¿verdad?, buscaba de Dios. Su corazón se quebrantaba por conocer a Dios. Fíjense que él oraba y hacía ofrendas a Dios. Y hasta tal punto, ¿verdad?, era su contrición, su necesidad de Dios, que Dios lo escucha. El ángel le dice, tus oraciones y ofrendas han sido atendidas. Hermanos amados, qué privilegio cuando Dios escucha nuestra oración. Cómo se fortalece nuestra fe. Cómo damos gracias a Dios. Cómo nos emociona y quebranta el hecho de saber que Dios escuchó nuestra oración. Este romano, ¿verdad?, vivió esa experiencia. Dios le escuchó. De modo que nosotros podemos comprender, ¿verdad?, que en esta extensión del reino de Dios, en esta predicación de la palabra, donde Él es el protagonista, todos califican. No hay algunos que merezcan más o que merezcan menos, porque en la presencia de Dios Él no hace diferencias, no hace acepción de personas. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, ¿verdad?, que para los judíos resultó increíble cuando Jesús sana, ¿se acuerdan?, el siervo de un centurión. Cuando usted abre su Biblia en Mateo, no vamos a leer todo el relato por razones de tiempo, pero ahí en Mateo capítulo 8, ¿verdad?, del versículo 5 al 13, aparece, ¿verdad?, esta gracia y misericordia de Jesús con otro centurión romano. Fíjense la expresión del centurión, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No hay una conformación teológica, bíblica, no hay un conocimiento de los profetas mayores, de los profetas menores, no hay un conocimiento, ¿verdad?, de la ley de Moisés, sino que lo que hay presente en ese hombre es fe en Jesucristo. Es una necesidad, ¿verdad?, que surge de su alma, de su corazón, ¿verdad?, esa misericordia por su siervo, que se traduce y se expresa en fe para con Jesús. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Por consiguiente, ¿verdad?, nosotros podemos entender que esta práctica de hablar de Jesucristo,
este hábito de compartir el Evangelio, esta necesidad de hablar de las buenas noticias de Dios, no está reservado para los más influyentes, los con más patrimonio, los que son más inteligentes, sino que lo que necesita realmente es el corazón quebrantado y humillado. Esa palabra contrito que aparece en el Salmo 34 y en el 51 que acabamos de leer, significa molido, triturado. Un corazón, ¿verdad?, que clama, un corazón que se humilla, un corazón, ¿verdad?, que expresa desde lo más profundo de su alma esa necesidad de la intervención de Dios. Y que no obedece más que a la fe que ese corazón puede expresar. Y eso lo encontramos sin duda en el corazón de Cornelio. Es decir, Cornelio ora, Cornelio ofrenda, Cornelio busca, Cornelio anhela y se mueven los cielos. Y se dispone, ¿verdad?, que un ángel baje. Aparece la orden del día. Cornelio necesita ayuda, hay que hablarle del Evangelio. Y empiezan a moverse los ángeles porque hay un pagano, hay un inmundo que está orando, que está clamando, que tiene un corazón rendido, que necesita la presencia de Dios en su vida. Y eso es suficiente para obrar la gracia y la misericordia de Dios. Es suficiente. No hay requisitos, no hay cuestionarios, no hay estado de situación patrimonial, no hay nada de eso. Corazón contrito. Y eso como iglesia tampoco lo hemos entendido. Porque por una parte, ¿verdad?, a lo mejor hemos perdido ese sentido de urgencia y por la otra, a lo mejor nosotros hemos estratificado comercialmente a quién compartir el Evangelio. Estratificar, ¿verdad?, comercialmente a dónde debemos llevar el Evangelio. Y lo que hay acá, ¿verdad?, es una presencia de la gracia de Dios en un hombre que no obedecía a los estándares de la época, pero que oraba, buscaba, anhelaba, clamaba, incluso ofrendaba. Dios no es indiferente al clamor de un corazón sincero. La tercera reflexión que quiero compartir con ustedes, y que también es maravilloso entenderlo, ¿verdad?, que si bien el protagonismo, el liderazgo es del Espíritu Santo que va adelante guiando a su iglesia, si bien, ¿verdad?, se gatilla la gracia y el poder de Dios en aquellos corazones quebrantados donde es necesario que llegue el Evangelio, hay una verdad que nos ha costado también entender, que la extensión del reino y la predicación del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, es una pega humana, nuestra, de la iglesia. El ángel no le explica a Cornelio, ¿verdad?, qué es lo que es el Evangelio. Y lo más probable es que el ángel haya sabido, sino que el ángel le dice a Cornelio, anda a buscar a Pedro, él te va a explicar, él te va a decir. Es decir, en la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad?, Él ha dispuesto que seamos nosotros quien hablemos de Él. Hablar y predicar el Evangelio no es ni más ni menos que hablar de Él. El privilegio de hablarle a otros de quién es Dios, quién es Jesucristo, cuál es el poder y la gracia y el amor, qué ocurrió en tu vida cuando tú te encontraste con Él. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Eso es lo que hoy día también está sucediendo. Jesús se lo dijo a sus discípulos, id y haced. ¿Quiénes? Ustedes. Vayan ustedes. Son ustedes. Iglesia Cordillera, son ustedes. Hablar de Dios. Hablar y testificar de Dios. Es la gracia de Dios quien ha creído, ojo con esto, ha creído, lo compartimos anoche con un grupo de jóvenes, ha creído en nosotros. Porque fíjense que
la pega de difundir el Evangelio y de predicar las buenas nuevas de Dios, se la dejó a un grupo de hombres que en ese momento, cuando él ascendía, no sabía lo que estaba pasando. Y Jesús les dice, váyanse a Jerusalén, esperen, y ya se les dirá lo que deben hacer. Y cuando viene el Espíritu Santo, estos hombres estaban orando ahí en el aposento alto. Y eran hombres, ¿verdad? Incluso si ustedes leen los primeros capítulos de Hechos, se van a dar cuenta de la opinión que había en la sociedad de Jerusalén. Oye, estos compadres son comunes y corrientes, son vulgares. No tienen formación y mira cómo hablan. Y mira lo que dicen. Incluso en el capítulo 4, ellos decían, no podemos negar, porque además hicieron un milagro con el paralítico. Poder, presencia, actitud, decisión, urgencia, intención de hablar de Dios. Aquí lo hemos repetido muchas veces. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo dejar de decir. No puedo dejar de contarte. No puedo dejar de expresarte. No puedo dejar de compartirte lo que Dios ha hecho en mí. Esa es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios, ¿verdad? No consiste, ¿verdad?, en implementos, en tecnología, ¿verdad?, en difusión. La estrategia de Dios es que tú y yo hablemos de Él en el lugar en que Él nos ha puesto. Fíjense que Juan Carlos nos hablaba de Felipe. Felipe está en Samaria. Felipe está llenando los estadios. Felipe, ¿verdad?, está resucitando. La gloria de Dios se muestra. La presencia del Espíritu Santo es poderoso. Hay miles que creen, pero al minuto siguiente el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto donde hay solamente una persona. Donde no hay estadios, donde no hay cobertura periodística, donde no hay micrófonos, donde no hay focos de luz, hay una persona. Pero para Dios, en sus planes, ese etíope era tan importante y relevante en su concepción de extensión de su reino como los miles o los cientos que se convertían en Samaria. Plan de Dios. Y en el plan de Dios te ha dado el privilegio a ti de hablar de Él, de compartir de Él. ¿Te das cuenta de lo necesario y fundamental que es que le conozcas? ¿Cómo puedes hablar de alguien que no conoces? ¿Cómo puedes hablar de alguien del cual te han hablado? Porque a veces nos pasa eso. Hablamos de alguien por lo que otros nos han dicho, pero el desafío es hablar de alguien que nosotros hemos conocido y no que otros nos han hablado. Pero en el diseño de Dios, ¿verdad?, tú tienes que hablar. Y eso lo encontramos, ¿verdad?, precisamente en este capítulo 10 de este libro de los Hechos. Alguien tenía que hablar. Fíjense que esto lo tomó Pablo, y en el devocional de hoy día yo lo mencioné. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? Tienes tu cuñada a tu lado, tienes tu suegro, están tus sobrinos, está tu prima, están tus padres, están tus colegas, están tus vecinos, están tus amigos. ¿Cómo va a creer si nadie les habla? ¿Cómo van a invocar si nadie les predica? Es la diferencia entre la vida y la muerte. Es el privilegio que Dios te ha dado de hablar de Él y lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Porque
lo hermoso de esto es la fidelidad de Dios. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Pero hay algo en nosotros que tenemos que corregir. Recuperar por su gracia ese sentido de urgencia. Porque Dios quiere hablar a través de su iglesia. Y yo no quiero entrar en el debate, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, sí, pero lo que pasa es que lo más importante es el testimonio. Entonces prefiero no decir nada y que mi testimonio hable. Sí, es verdad. Hay otros que dicen, no, lo importante es hablar, digamos, porque uno tiene que entregar las verdades, así que el testimonio entra en un segundo plano. ¿No? Esa discusión, podemos estar, ¿verdad?, una semana en esa discusión. Y lo más probable es que no nos pongamos de acuerdo. Lo que la palabra de Dios me está diciendo hoy día, que en su misericordia Dios me llama a hablar y testificar, a predicar de Él. Con un sentido de urgencia, entendiendo, ¿verdad?, que los tiempos son malos, entendiendo, ¿verdad?, que el tiempo se acorta. Fíjense en el versículo, volvamos a Hechos 10. Miren el versículo 22, Hechos 10, 22. Hechos 10, 22 dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Y mira lo que dice después de la coma, de hacerte venir a su casa, ¿para qué? Para oír tus palabras. Para oír tus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia escuchó tus palabras? Es muy probable que hace 10 años que no te juntas, ¿verdad?, con tu primo, porque hubo una discusión. Y ya no se invitan, ya no se llaman. Pero lo triste es que tu primo no conoce al Señor. Por ejemplo, para oír tus palabras. Mira lo que dice más adelante, incluso en la misma casa de Cornelio. Si tú revisas un poquito más adelante, versículo 33. Así que luego envié por ti, aquí está hablando Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Acaso Dios no te ha mandado a hablar y decir en el lugar en que te ha puesto? Creo que como 3 o 4 veces he tomado esta silla. Una vez más la tomo. Y dije la última vez que esta silla está vacía, no por los hermanos que se habían ido, sino por aquellos que nosotros nos hemos invitado. Esto está relacionado con la seriedad del Evangelio y de la vida de Cristo en nosotros. El creer que somos cristianos, el creer que somos discípulos, ¿verdad? No es parte de una moda, no es parte de una relación de herencia, no es parte de algo cultural en el mundo occidental, sino que tiene que ver precisamente con esta comunión profunda con el Espíritu Santo de Dios por la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros a través de su sangre en la cruz del Calvario. Id y haced discípulos. Estamos aquí en la presencia, queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos, lo que Dios te ha mandado. Háblanos, háblanos. Hablamos. Como pensamiento cuarto, Dios tenía que trabajar en Pedro. Si usted se fija, ¿verdad? El relato también nos lleva a hablar, a leer, mejor dicho, qué es lo que Dios tenía que hacer con Pedro. Pedro tenía que ser tratado por Dios. Dios había dispuesto que fuese él. Pero así como Dios estaba obrando en Cornelio, Dios también estaba obrando en Pedro. Usted conoce, ¿verdad? El relato sube a la azotea, eran las 12 del día, tiene hambre.
viene la visión, ¿verdad? 3 veces. Y Dios estaba trabajando con el paradigma mental de Pedro. Es tan importante, es tan relevante la obra de Dios, es tan trascendente la predicación del Evangelio, es tan necesaria, ¿verdad?, la extensión del reino de Dios a través de su iglesia, de su palabra y de su Espíritu Santo, que el Señor también tiene que trabajar en nuestra mente. Y Dios tenía que romper el paradigma de Pedro. Yo les quiero mostrar lo que significa paradigma. Por favor, Ítalo, si me ayudas. Esta es la definición que encontré de paradigma, porque la verdad que es una palabra linda, ¿no?, que da la sensación de que uno se maneja mucho en ciertos temas. Pero paradigma, ¿verdad?, es el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y, por supuesto, las realidades cercanas al conocimiento. En otras palabras, ¿verdad?, el paradigma es como tener lentes. Este es mi paradigma, como lo estoy viendo yo. Es el conjunto de mi experiencia, de mis influencias, que me hacen entender la vida y la realidad de una manera. Y me mantengo, ¿verdad?, en esa postura porque es lo que conozco. Yo hoy día lo estoy viendo con estos lentes. Pero yo me los saco y me puedo poner estos otros lentes y los veo de otra manera. Otro paradigma. Pero lo interesante es que estos lentes me hacen interpretar la realidad de una manera. Estos lentes me hacen ver la realidad de una manera. Y muchas veces en nosotros eso provoca conflictos y crisis. Porque cada uno de nosotros tiene su lente. Usted tiene el suyo, ¿no? Conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y, por supuesto, las realidades cercanas al conocimiento. Pedro tenía ese problema. Si usted se fija, lo leímos hace un momento, él, en su concepción mental, ni siquiera podía entrar a la casa de un gentil. Es decir, si él entraba a la casa de un gentil, ¿verdad?, era algo impropio, inmundo. Esa era su mentalidad. Ese es el problema de Pedro, no nuestro, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos, todavía no usamos lentes. Y eso tenía que trabajar Dios. Fíjense que estos paradigmas, ¿verdad?, se posicionan en nuestra mente y son tan fuertes, son tan rígidos, que no nos permiten comprender. Por eso que Pablo en 2 Corintios, me parece que en el capítulo 10, habla de traer todo argumento y toda fortaleza, ¿verdad?, rendido a los pies de Cristo. Él está hablando precisamente de estos paradigmas. Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les quiero dar un ejemplo de paradigma. Miren, quítalo por favor. Este es un experimento científico para mostrar cómo se posiciona un paradigma, ¿verdad?, en una comunidad. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de plátanos. Cuando un mono subía la escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo el mono nuevo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. El cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría,
continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a los plátanos. Reflexión. Si fuese posible preguntar a alguno de los monos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería: no sé. Las cosas siempre se han hecho así. Por eso que el escrutinio de Dios en nuestra vida, hermanos amados, es fundamental. Incluso lo descubrió David. En el Salmo 19, ¿verdad? Este hombre David, en la sensibilidad de su búsqueda, él clama y dice: ¿quién podrá estar libre de sus propios errores? ¿Se acuerdan? Señor, líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen sobre mí. Y Dios tenía que trabajar en la mente de Pedro. Bien intencionado, apasionado, conocedor, testigo, apóstol. Pero Dios tenía que trabajar en su mente. Dios tenía que romper, ¿verdad?, esa rigidez, para que Pedro pudiese entender finalmente a lo que Dios lo estaba llamando. En ese contexto, él tenía que comprender, ¿verdad?, que el plan y el propósito de Dios estaba sobrepasando, ¿verdad?, lo que él entendía o lo que él veía con sus anteojos. Y por esa razón, ¿verdad?, Dios trabaja en la vida de su hombre, de su profeta, de su apóstol, ¿no? Pedro entendía que el evangelio era para un determinado grupo de personas. Pensaba que las buenas nuevas estaban dadas para la experiencia de unos pocos que calificaban bajo ciertos criterios, bajo ciertos presupuestos, es decir, para judíos y circuncisos. Miren el versículo 28 del capítulo 10, por favor. Hechos 10, 28. Aquí aparece, ¿verdad?, el presupuesto y el prejuicio de Pedro. Fíjense que lo primero que dice Pedro cuando llega a la casa de Cornelio es esto: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es lo primero que dice. Miren el versículo 34, 10:34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Miren el versículo 45, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque algunos hermanos lo acompañaron, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron atónitos. Yo pensé que esto era para ciertas personas. Yo nunca me imaginé que este compadre se iba a convertir. La verdad que no, yo no lo quería invitar, porque enfermo para el carrete, y el carrete duro. Hay que despertarlo para que duerma siesta. Hablarle del Señor. Quedaron atónitos. Hermanos amados, tenemos Cornelios a nuestro alrededor que claman, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor a tientas, golpeándose, ¿verdad?, en las paredes, a lo mejor en tinieblas, a lo mejor con angustia, no con el lenguaje, ni el léxico, ni la verborrea nuestra, sin tener idea de qué es lo que es la sangre del Cordero, sin saber siquiera que existe la Trinidad, pero claman, ¿verdad?, desesperadamente en sus corazones, y nosotros no hacemos nada. Nada. Nos da lo mismo. Enfrascados en nuestras luchas, en nuestras ponencias, viviendo, ¿verdad?, vilsipap. Y no hacemos nada. Por eso es que es importante que volvamos a lo básico, a ese rudimento, ¿verdad?, esencial. Fíjense que recordar lo que Él ha hecho por nosotros, lo que hizo en mi vida, dónde estaba yo, el sufrimiento, la ignorancia, ¿verdad?, la queja, la amargura, la soledad en la cual yo vivía. Y lo que Él ha hecho. ¿Cuántos Cornelios tenemos nosotros, hermanos?
Y no estoy hablando de campañas evangelísticas, no estoy hablando de grandes encuentros matrimoniales, no estoy hablando, ¿verdad?, de aquella relación, de aquella conversación, de aquella interacción que todos los días el Señor permite que yo tenga para compartir y hablar de su amor, de su gracia, de su misericordia, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es tan serio lo que estamos escuchando, es tan serio que el propio Jesús, si tú abres tu Biblia en Juan capítulo 5, miren cómo lo expresa Jesús. En Juan capítulo 5, por favor, abre tu Biblia, versículos 24 y 25. Juan 5, 24 y 25. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. Fíjense cómo lo expresa Jesús. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Jesús está presentando, hermanos amados, una realidad que es cruda. Los que no han escuchado el Evangelio, o habiéndolo escuchado no lo han creído, están muertos, espiritualmente muertos. No hay otra verdad. La palabra de Dios eso nos enseña y nos urge. Jesús lo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y la cree ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, es cuando Él lo estaba diciendo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Los muertos oirán. No está hablando de los que partieron, está hablando de que aquel que no conoce a Cristo, de aquel que no tiene una relación con Cristo, está muerto espiritualmente. Esa es la verdadera muerte que nos enseña la Biblia. Y esa es la realidad. Tu cuñada, tu vecino, tu colega, tu amiguis está muerta en Cristo. Porque no ha escuchado, porque no ha creído. Y ante Dios somos responsables de eso. Porque también somos los Pedros de este tiempo, donde Dios tiene que trabajar nuestra mente. Por eso que Pablo habla de la verdadera vocación. La verdadera vocación que tiene que ver precisamente con este cambio que Dios hizo a través de Jesucristo en nuestra vida. Por consiguiente, hermanos amados, el Evangelio y el cristianismo, ¿verdad?, es algo profundo que marca nuestra vida. Porque Pablo dice en Romanos, ¿verdad?, que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, hermosos. Pero también dice: ¿y cómo creerán si no escuchan? Y si no escuchan, ¿por qué? Porque nadie predica, nadie predica. Jesús le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, más los obreros pocos. Hay obreros acá. Hay obreros acá. Y no estoy hablando de misioneros, de pastores, ¿verdad? Hermanos queridos, tenemos que clamar y rogar a Dios para que tenga misericordia, para que nos guíe y podamos tener la sensibilidad de ser y la humildad de ser guiados por Él. La humildad. Porque aquí no se trata de buenas intenciones, sino que se trata de sensibilidad con el Espíritu Santo. Porque Jesús le dice a los 70, vayan a aquellas ciudades a donde yo voy a ir. Esto no es, ¿verdad?, como una, no sé, perdón la expresión, no es como cumpleaños de mono, aquí al que se le ocurre, no, a donde yo voy a ir. Porque muchas veces hacemos lo que Dios no quiere que hagamos. Y estamos en el lugar donde Dios no quiere que estemos. Por eso se requiere sensibilidad, se requiere que Él obre y trabaje en nuestra mente. Esta rigidez, ¿verdad?, que está plasmada de paradigmas, de lentes, de gafas, que nos hacen muchas veces interpretar la realidad como realmente no es.
Pedro, que conoció a Jesús, que vivió con Jesús, que comió con Jesús, que durmió, que escuchó, que fue lavado sus pies por Jesús, también necesitaba esa operación en su mente, intervención. Hoy tenemos una sociedad y una cultura tremendamente compleja. No sé si más o menos compleja, pero tremendamente compleja. Y la magia de las comunicaciones tal vez la hace más compleja. Tenemos espacios, tenemos formas, tenemos estrategias, tenemos aporte incluso de ciertas ciencias humanas, tenemos herramientas, pero nada reemplaza y nada supera a la obra, a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Nada. Ni el orador más elocuente, ni la estrategia publicitaria, comercial, ¿verdad?, más profunda, ni el manejo, ¿verdad?, de bases de datos más perfecto. Nada reemplaza el poder y la obra del Espíritu Santo. Y no hay empresa, no hay institución, no hay productora de eventos que pueda decir que tiene el Espíritu Santo, sino tan solo la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Y esa presencia y ese poder del Espíritu Santo no solo está relatado en el libro de los Hechos, sino que hasta el día de hoy Dios se mueve en medio de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Damos gracias a Dios, alabamos su nombre, porque Él nos ha considerado. Pablo se lo dijo a Timoteo: doy gracias al que me fortalece, le dice Pablo a Timoteo, porque me consideró digno de confianza para el servicio del ministerio. Antes yo era un blasfemo, era un perseguidor, era un ignorante, pero la gracia de Dios y la fidelidad de Dios se derramó en mí. Eso le dice Pablo a Timoteo. ¿Acaso no es nuestra experiencia también? Hermanos queridos, que el Señor tenga misericordia. Necesitamos buscarle, necesitamos humillarnos, necesitamos quebrantarnos, necesitamos orar, necesitamos comunión los unos con los otros, necesitamos esperar. Jesús le dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen, esperen, oren. Dios colocó a esta iglesia y Dios ha construido en el tiempo más de 20 años y ha sido de bendición en este lugar. Y muchos han alcanzado el conocimiento de Cristo. Y muchos han sido bendecidos con la presencia, el poder de Jesús. Pero la iglesia sigue, la comunidad de Dios sigue acá. Tenemos otro escenario. Somos otros los que ahora nos toca, porque esto, igual que la carrera de posta, nos dieron el manifiesto y hoy día nosotros vivimos esta experiencia. Tenemos que pedir al Señor que nos guíe y que nos ayude. Señor, ¿cómo? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿dónde? Señor, ¿con quién? Por supuesto que es importante, ¿verdad?, lo que Dios mismo le ha dado a cada uno, dones, habilidades y talentos, por supuesto. Pero no se olviden que eso no condiciona la obra de Dios. Dios eligió a dos hombres, Bezaleel y Aholiab, capítulo 25 y capítulo 33 de Éxodo. Dos esclavos que se habían especializado en hacer adobes de barro y de paja. Y Dios los llama por su nombre, uno de la tribu de Dan y otro de la tribu de Judá. Y los junta y los reúne, los llama por su nombre, les da de su Espíritu Santo y los capacita para construir obra primorosa, para que ellos pudiesen construir el tabernáculo y para que ellos además pudiesen enseñar a otros esclavos, ¿verdad?, rudos, expertos, ¿verdad?, en construir ladrillos. Jesús, cuando comienza su ministerio, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. El Espíritu del Señor, la presencia de mi Padre, la presencia de su Espíritu está en mí y Él me va a ayudar, Él me va a guiar. Jesús decía: nada de lo que yo digo, nada de lo que yo hago es por mí mismo, todo lo he recibido del Padre. El Padre me ha dicho lo que debo decir, el Padre me ha dicho lo que debo hacer. El Espíritu Santo es fundamental y la palabra de Dios para extender el reino de Dios, porque es su palabra, es su Espíritu, es su iglesia. Y tenemos que rendirnos a esa realidad. Tenemos todas las Condes delante de nosotros. Tenemos Vitacura, tenemos Lo Barnechea, tenemos la ciudad. Pero Dios busca corazones.
corazones dispuestos, corazones contritos, humillados. Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Tengamos un momento de oración, hermano. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad.